La recuperación de las adicciones. Recopilación hecha por José A. Santos, facilitador del programa Resiliencia Emocional. Las ideas presentadas se basan en el hecho de que el ser humano es una unidad bio, psico, social y espiritual. El Dr. Stephen R. Covey declaró que no somos seres temporales, teniendo experiencias espirituales, sino seres espirituales, pasando por una experiencia humana. En mi experiencia como obispo presidente de Estaca, psicólogo, educador, mentor providente, coach ontológico conductual, conferencista y autor del Cambio Integral Avanzado, por más de 40 años, he llegado a la conclusión de que una persona no cambia, sino se compromete responsablemente. He aprendido que salir del hoyo de las conductas adictivas requiere la ayuda de un poder superior a nosotros, la ayuda de Dios. Esta propuesta se basa en los 12 pasos del programa Alcohólicos Anónimos, el cual ha sido adaptado por un grupo de líderes espirituales y profesionales de la salud mental. Antes de ver este vídeo, le recomiendo ver ¿Qué es la adicción? Un vídeo de mi canal de YouTube, Psicología de las obvias realidades, el cual presento como recurso del programa Resiliencia Emocional, del que sirvo como facilitador. Ya sea que tenga usted problemas con alguna adicción o que esté relacionado con alguien que los tiene, esta guía puede constituir una bendición en su vida. Esta guía es útil para todo el que desee cambiar su vida y, especialmente, para quienes deseen trabajar directamente con un mentor o un asesor profesional. Comenzamos exponiendo los famosos 12 pasos del Programa Mundial de los Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros seres humanos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librara de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Siendo la adicción una enfermedad, no un efecto del carácter, existen muchas formas de tratarla, en camino hacia la rehabilitación. La adicción nos ha obligado a pagar un amargo precio de dolor y sufrimiento que nos hemos infligido a nosotros mismos, pero cada paso por librarnos de ella se ha traducido en numerosas bendiciones. Tras haber despertado espiritualmente, nos esforzamos cada día por mejorar nuestra vida. Todo comienza con volvernos conscientes de nuestra enfermedad y buscar ayuda efectiva. Recuerda que el tamaño de la solución no debe ser más grande o pequeña que el tamaño del problema. Hay quienes creen que las adicciones no son más que malos hábitos que se pueden conquistar con la simple fuerza de voluntad, pero son muchos los que caen en una dependencia tal de una conducta o de una sustancia, que ya no pueden privarse de ella. Pierden la perspectiva y el sentido de otras prioridades en sus vidas, sin que les importe nada más que el satisfacer su desesperada necesidad. Los 12 pasos del programa de recuperación ante la adicción y la resiliencia emocional, un camino de regreso a casa. Paso 1. La sinceridad. Principio clave: admita la incapacidad para superar sus adicciones por sí mismo y que ha perdido el control de su vida. Rara vez las personas presas de una conducta adictiva admiten su adicción. Para negar la gravedad de nuestra situación y evitar ser arrestados, o sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, intentamos restar importancia a nuestro comportamiento, e incluso ocultarlo, sin darnos cuenta de que al engañar a los demás y a nosotros mismos caemos más profundamente en nuestras adicciones. Paso 2. La esperanza. Principio clave: crea que el poder de Dios puede restaurar su salud espiritual por completo.
Tras percatarnos de nuestra impotencia frente a las adicciones, la mayoría nos sentimos despojados de toda esperanza. Aquellos que habían crecido sin el concepto de Dios, tenían la certeza de que se habían agotado todos los medios de ayuda. Mientras tanto, los que creían en Dios, estaban convencidos de que Él estaba demasiado disgustado para ayudarles. En ambos casos, el paso 2 nos brinda una respuesta que no habíamos considerado o que habíamos descartado: volvernos a Dios y hallar esperanza en la expiación de Jesucristo. Paso 3. Confiar en Dios. Principio clave. Decida entregar su voluntad y su vida a Dios, el Padre Eterno, y a su Hijo Jesucristo. El paso 3 es el de la decisión. En los dos primeros pasos tomamos conciencia de lo que no podíamos hacer por nosotros mismos y de lo que necesitábamos que Dios hiciera por nosotros. Ahora, en el paso 3, se nos presenta la única cosa que podemos hacer por Dios: someter nuestra voluntad a Él y entregarle nuestra vida por completo, junto con el pasado, el presente y el futuro. El paso 3 constituye un ejercicio deliberado del albedrío y es la decisión más importante que llegaremos a tomar. La decisión de iniciar la recuperación. El paso 3 es una elección. La recuperación es fruto del poder de Dios, pero solamente después de que usted decida solicitar su ayuda. Esta decisión permite que el poder de Dios fluya en su vida. Reconozca que la humildad, la paciencia, la docilidad y otras virtudes son decisiones que tomamos. La gratitud es la última cualidad. ¿Cómo le ayuda la gratitud a ser humilde? Paso 4. La verdad. Principio clave: escudriñese y realice un valiente inventario moral por escrito de sí mismo. Al dar el paso 3 decidió confiar en el Señor y le entregó su voluntad y su vida. En el paso 4 mostrará su disposición para confiar en Dios. Escudriñese y realice un valiente inventario por escrito de su vida, haciendo un estudio o un resumen de los pensamientos, los acontecimientos, las emociones y los hechos de su vida, creando un inventario lo más completo posible. No será fácil hacer una biografía valiente y detallada. Con valiente no queremos decir que no vaya a sentir temor. Seguramente la contemplación de su vida ahondará en muchas emociones, incluidas la pena, la vergüenza y el miedo. Valiente significa que no dejará que sus miedos le impidan llevar a cabo un inventario minucioso. Paso 5. La confesión. Principio clave: admita la naturaleza exacta de sus errores ante usted mismo, ante su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, ante la debida autoridad del sacerdocio y ante cualquier otra persona. La sensación de aislamiento es un elemento común para muchos de los que han padecido una adicción. Aunque nos halláramos entre una multitud o realizando actividades con otras personas que se sentían vinculadas entre sí, nosotros percibíamos que no encajábamos allí. Al asistir a las reuniones de recuperación, comenzamos a salir del aislamiento emocional en el que se cultiva la adicción. Al principio muchos nos limitábamos a sentarnos y escuchar, pero finalmente nos sentimos lo suficientemente seguros como para hablar y compartir. Sin embargo, aún nos guardábamos muchas cosas vergonzosas, penosas, dolorosas, cosas que nos hacían sentir vulnerables. En el paso 4 realizamos un inventario sincero y minucioso, pero esa fue una experiencia privada. Aún nos acompañaba la vergüenza del pasado. Tuvimos que aguardar hasta el paso 5 para despojarnos de los grilletes que constituían los secretos de nuestro aislamiento y captar la perspectiva adecuada sobre nosotros mismos y nuestro pasado. La confesión dio comienzo a un proceso de apertura que nos permitió compartir expresiones de remordimiento con los amigos, con nuestra familia y con otras personas. Era omitir una parte de un esfuerzo continuado por reparar y restablecer las relaciones interrumpidas. La confesión también incluía el buscar el perdón del Señor por medio de la oración y a través de cualquier canal pertinente. Paso 6. El cambio de corazón. Principio clave: prepárese por completo para que Dios erradique todas las debilidades de su carácter. Tras la rigurosa purificación emocional y espiritual de los pasos 4 y 5, a la mayoría nos sorprendió la transformación que se produjo en nosotros. Oramos con más intensidad, meditamos en las Escrituras con regularidad y escribimos con mayor constancia en nuestro diario. Al dar el paso 5, muchos de nosotros nos reunimos con nuestros mentores espirituales y buscamos ayuda para arrepentirnos. La mayor parte de nosotros se dio cuenta de que nuestras adicciones nos tentaban con menor intensidad y frecuencia. Algunos ya estábamos libres de ellas. Habiendo experimentado tan poderoso cambio en nuestra conducta y nuestra vida, algunos nos preguntábamos por qué era necesario seguir más pasos.
Sin embargo, con el paso del tiempo nos percatamos de que la abstinencia parecía poner más de manifiesto las debilidades de nuestro carácter, especialmente ante nosotros mismos. Intentamos controlar nuestros pensamientos y sentimientos negativos, pero continuaban resurgiendo, obsesionándonos y amenazando nuestra nueva vida de abstinencia y actividad diaria. Quienes comprendían las implicaciones espirituales de la recuperación nos instaron a reconocer que, si bien los cambios externos eran maravillosos, el Señor deseaba bendecirnos mucho más. Nuestros amigos nos ayudaron a ver que si deseábamos no solo evitar nuestras adicciones, sino finalmente erradicar todo deseo de volver a ellas, debíamos experimentar un cambio de corazón. Ese cambio de corazón, o deseo, es el propósito del paso 6. Paso 7. La humildad. Principio clave: pida humildemente a su Padre Celestial que le libre de sus debilidades. La humildad es necesaria en todos los pasos, pero el paso 7 la requiere de un modo más explícito: pida humildemente a su Padre Celestial que le libre de sus debilidades. La humildad desarrollada en nuestro corazón durante el paso 6 hace que nos arrodillemos en el 7 para pedir al Señor que nos libre de nuestras debilidades. Al progresar hasta este punto, nos sentimos preparados para orar sin otra motivación que el deseo de ser uno en corazón y mente con nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Ya no nos conformamos con un cambio de costumbres o de nuestro modo de vida. Finalmente estábamos preparados para que Dios cambiara nuestra propia naturaleza. El paso 7 representaba para cada uno de nosotros una rendición tan completa al Salvador, que muchos no pudimos evitar gritar en nuestro corazón, como alma: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Alma 36, 18. Nuestro corazón se consumía por los remordimientos, no solo porque habíamos sufrido o hecho sufrir a otras personas, sino porque lamentábamos que, aun en pleno proceso de recuperación, no éramos capaces de desechar nuestras imperfecciones. Tras haber sentido una parte del amor de Dios, deseábamos abandonar todos nuestros pecados, es más, cualquier inclinación a pecar, a fin de conocerle mejor. Al final, voluntariamente y de todo corazón, entregamos a Dios toda nuestra alma y le pedimos que nos perdonara y que nos hiciera a su imagen. Paso 8. La búsqueda del perdón. Principio clave: redacte una lista con los nombres de todas las personas a las que haya ofendido y dispóngase a reparar sus agravios. Antes de nuestra recuperación, nuestro adictivo estilo de vida era como un tornado lleno de energía destructiva que afectaba nuestras relaciones y provocaba una gran destrucción. El paso 8 representó la oportunidad de establecer un plan para limpiar esas ruinas y reconstruir todo lo que pudiera salvarse. Cuando sentimos el poder sanador de la misericordia del Salvador al trabajar en el paso 7, sentimos el anhelo de tender una mano amiga que reparara las relaciones rotas. Sin embargo, aprendimos que el correr impulsivamente para enmendar nuestros errores sin haber dedicado tiempo a orar y quizás también a consultar con un consejero de confianza, como un obispo o mentor espiritual, podría ser tan perjudicial como no subsanar nuestros errores. El paso 8 nos garantizaba que no haríamos daño a las personas cuando comenzáramos a ponernos en contacto con ellas en el paso 9. Paso 9. Restitución y reconciliación. Principio clave: en lo posible, realice una restitución directa a todas las personas a las que haya ofendido. Al llegar al paso 9 estábamos preparados para buscar el perdón. Al igual que los arrepentidos hijos de Mosía, que viajaron esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado, Mosía 27, 35, también nosotros deseábamos reparar nuestros agravios. Sin embargo, al dar el paso 9 sabíamos que no podíamos llevar a cabo nuestros deseos a menos que Dios nos bendijera con su espíritu. Necesitábamos valor, buen juicio, tacto, prudencia y actuar en el momento adecuado, y estas no eran cualidades que la mayor parte de nosotros poseía en aquel entonces. Nos dimos cuenta de que el paso 9 pondría a prueba una vez más nuestra disposición para humillarnos ante el Señor y buscar su ayuda y su gracia. Paso 10. La responsabilidad diaria. Principio clave: prosiga con su inventario personal y cada vez que cometa un error, admítalo sin dilación. Al llegar al paso 10 ya está usted preparado para un nuevo modo de vida. Los primeros 9 pasos le han ayudado a aprender un modelo de vida basado en principios espirituales. Ahora, esos principios se convierten en la base del resto de su vida. Los 3 pasos finales le ayudarán a mantener su nueva orientación espiritual en la vida, por lo que a menudo se les define como pasos de mantenimiento. Paso 11. La revelación personal. Principio clave: válgase de la oración y la meditación para conocer la voluntad del Señor y tener fuerzas para aplicarla en su vida.
Estudiar y practicar los pasos de la recuperación, nos familiarizamos con una vida basada en la humildad y la aceptación de la voluntad de Dios, y nos acomodamos a ella. Atrás quedaron los momentos de confusión y enojo cuando, si orábamos, lo hacíamos con una actitud de obstinado egoísmo o de quejumbrosa autocompasión. Comenzamos a vivir de modo que nuestra vida reflejara el profético consejo del presidente S. Taft Benson. La pregunta que siempre debemos tener presente y hacer constantemente, la que debe guiarnos en todos nuestros pensamientos y acciones, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. La respuesta solo nos puede llegar por medio de la luz de Cristo y el Espíritu Santo. Afortunados son los que viven de modo tal que son llenos de ambos los dones del Señor. La Yehoune, abril de 1977, página 23. En el paso 11 concertamos un compromiso para toda la vida de conocer día tras día la voluntad del Señor y tener el poder de llevarla a la práctica. Nuestro mayor deseo era mejorar nuestra capacidad para recibir la guía del Espíritu Santo y conducir nuestras vidas en consonancia. Este deseo contrastaba enormemente con las actitudes que teníamos cuando nos hallábamos perdidos en nuestras adicciones. Paso 12. El servicio. Principio clave: tras haber logrado un despertar espiritual gracias a la expiación de Jesucristo, comparta este mensaje con otras personas y viva estos principios en todo momento. El servicio le ayudará a crecer en la luz del Espíritu por el resto de sus días. En el paso 10 aprendió a evaluar su vida diariamente y a responsabilizarse por sus acciones. En el paso 11 aprendió a recordar al Salvador en cada momento a fin de contar con la guía del Espíritu Santo tan continuamente como le fuera posible. El paso 12, el brindar servicio al prójimo, constituye el tercer ancla que nos asegura una recuperación continua y la remisión de nuestros pecados. Para seguir libre de la adicción, debe salir de sí mismo y servir. El deseo de ayudar a otros es una consecuencia natural del despertar espiritual. Mantenga constancia de propósitos, ayudando a quienes necesitan iniciar este proceso de sanación.